Hola, hoy vamos a seguir leyendo en Juan y vamos a leer el capítulo 2. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: «Ya no tienen vino». «Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo?», respondió Jesús, «todavía no ha llegado mi hora». Su madre dijo a los sirvientes: «Hagan lo que él les ordene». Había allí 6 tinajas de piedra de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes: «Llenen de agua las tinajas», y los sirvientes las llenaron hasta el borde. «Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete», les dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: «Todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora». Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí unos días. Cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén, y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes. Regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo: «Saquen esto de aquí, ¿cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado?». Sus discípulos se acordaron de que está escrito: «El celo por tu casa me consumirá». Entonces los judíos reaccionaron preguntándole: «¿Qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera?». «Destruyan este templo», respondió Jesús, «y yo lo levantaré de nuevo en 3 días». Tardaron 46 años en construir este templo, ¿y tú vas a levantarlo en 3 días? Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio, Jesús no les creía porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Bien. Vamos a ver. Hay algunas cosas que quiero destacar de este capítulo. Y la primera es en la primera parte que hemos leído, cuando Jesús está en la boda de Caná y su madre le pide que haga algo, pues se ha acabado el vino. Hay una parte que yo tengo aquí señalada, que es el versículo 5, cuando la madre de Jesús le dijo a los sirvientes: «Hagan lo que él les ordene». La madre de Jesús, o sea, María, le hizo una petición a Jesús. Le dijo: «Jesús, haz algo». Y aunque parezca que era una necesidad superficial, que hasta cierto punto lo era, al fin y al cabo era una necesidad y era una petición que ella le hizo. Y al saber que Jesús iba a hacer algo, porque ella sabía quién era su hijo y sabía lo que él podía hacer, aunque aún no lo había visto, ella tenía fe, y ella le dijo a los sirvientes que hicieran lo que él diga. Y es que cuando nosotros le pedimos algo a Jesús, es necesario que seamos obedientes a todo lo que él diga. No podemos pedirle algo y luego desobedecerle y luego llevar una vida pecaminosa. No podemos hacerle una petición, que haga un milagro por nosotros, y cuando él nos ordene a dar un paso también de fe, nosotros no lo hagamos. Es necesario que hagamos cuanto él dice. Esa es la primera cosa que quería señalar. Luego, otra cosa que hace unos años Dios me dijo con este capítulo, con esta porción, es que si Jesús fue capaz de responder una petición, como decíamos, algo superficial, que es de no hay vino,
en una fiesta y que Él convierta el agua en vino, ¿cuánto más caso nos hará a nosotros cuando venimos con una petición que viene desde el fondo de nuestro corazón, que Él sabe de la que tenemos necesidad? Si Él fue capaz de hacer el agua en vino, ¿por qué no va a contestar la petición de los anhelos de nuestro corazón? Bien. Otra cosa, en la segunda parte del capítulo, es cuando en los versículos 19 al 21, Jesús dice: destruyan este templo y lo levantaré de nuevo en 3 días. Y en el versículo 21 dice que el templo al que se refería era su propio cuerpo. Y es que la Biblia nos enseña que debemos tratar a nuestro cuerpo como un templo. Vamos a leer algo en 1 Corintios 3:16 que dice: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Aquí el apóstol Pablo nos dice que nosotros somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Y esto nos da una buena razón para que cuidemos nuestro cuerpo. Yo creo que ya lo hemos hablado antes, de cuidar las 3 partes de nuestro cuerpo: nuestro espíritu, nuestra alma y también nuestro cuerpo físico. Y vamos a leer también 1 Corintios 6:18, que dice: huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes, y el que han recibido de parte de Dios? En el momento que nosotros decidimos creer en Dios, seguirle, que reconocemos el sacrificio que hizo en esa cruz y somos partícipes de su muerte y de su resurrección y somos salvos por medio de Él, entonces el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros y somos un templo. Y aquí claramente nos dice que debemos huir de la inmoralidad sexual, que los pecados sexuales son pecados contra nuestro propio cuerpo y tienen muchas consecuencias. Entonces, atentos con esto. Y por último, el versículo 25 dice que Jesús no necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues Él conocía el interior del ser humano. Jesús nos conoce. Él sabe todo de nosotros. En otra parte de la Biblia dice que desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, Él nos conocía, que Él conoce nuestros pensamientos, que Él sabe las palabras incluso antes de que salgan de nuestra boca. Entonces, cuando vengamos a Él, seamos sinceros y abramos nuestro corazón, porque a Él no le podemos engañar. Confesemos nuestros pecados, que no sean ocultos delante de Él, porque Él lo sabe todo y de Él no podemos esconder nada. Bueno, hasta aquí leemos hoy. Nos veremos la próxima vez con el siguiente capítulo. Que Dios los bendiga.